En el bullicioso mercado de la Boquería en Barcelona, Alejandro sintió un golpe seco en el pecho cuando vio a su hijo de 5 años, Mateo, resbalar de su mano y caer al suelo entre la multitud, gritando de dolor con la pierna torcida. El pánico lo invadió. Pero antes de que pudiera reaccionar, un desconocido se arrodilló junto al niño, evaluando la herida con calma experta. Y en minutos lo cargó hacia una ambulancia que nadie más había llamado. Semanas antes, Alejandro había ofrecido su propio desayuno a ese mismo hombre. Un gesto hambriento en un banco del parque. Sin imaginar que ese simple acto de bondad cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Alejandro, un hombre de 35 años que trabajaba como profesor de historia en una escuela secundaria de la ciudad, había criado a Mateo solo desde que su expareja lo abandonara poco después del nacimiento del niño. La sociedad española, aunque progresista en muchos aspectos, aún cargaba con ecos de conservadurismo, especialmente en familias como la suya. Originaria de un pueblo andaluz donde las tradiciones católicas pesaban como anclas. Alejandro había ocultado su orientación sexual durante años, temiendo el rechazo de sus padres, quienes visitaban Barcelona esporádicamente y esperaban que algún día sentara cabeza con una mujer decente. Ese día en el Parque del Retiro, no. Era el Parc de la Ciutadella, donde solía llevar a Mateo a jugar. Alejandro vio al desconocido sentado solo, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Llevaba una mochila raída y ropa que sugería días difíciles. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro le extendió su bocadillo de jamón y queso, el que había preparado para sí mismo esa mañana. Toma. Parece que lo necesitas más que yo, dijo con una sonrisa tentativa. Y el hombre, sorprendido, aceptó con un murmullo de gracias. El desconocido se llamaba Miguel. Un ingeniero de 30 años que había perdido su trabajo en Madrid tras una reestructuración empresarial y se había mudado a Barcelona en busca de oportunidades. Miguel también era gay. Pero a diferencia de Alejandro, había salido del armario años atrás, enfrentando el rechazo de su propia familia, que lo había desheredado. Vivía en un hostal barato, subsistiendo con trabajos eventuales. Y esa mañana en el parque, el hambre lo había debilitado tanto que apenas podía pensar. El gesto de Alejandro no solo llenó su estómago, sino que plantó una semilla de gratitud que germinaría en algo más profundo. Días después, Miguel comenzó a frecuentar el parque, esperando ver de nuevo a ese hombre amable con su hijo. Observaba desde lejos cómo Alejandro jugaba con Mateo, riendo y protegiéndolo. Y sentía una conexión inexplicable. Un anhelo por esa calidez familiar que él mismo había perdido. La vida de Alejandro era un equilibrio precario. Por las mañanas, preparaba el desayuno para Mateo. Lo llevaba a la guardería y corría a su trabajo. Las tardes las dedicaba a clases particulares para complementar su salario. Y las noches a reflexionar sobre su soledad. Había tenido relaciones esporádicas, pero el miedo a complicar la vida de su hijo lo mantenía alejado de cualquier compromiso. Sus padres, jubilados en Sevilla, lo presionaban constantemente: ¿cuándo nos darás nietos de verdad? Mateo necesita una madre. Estas palabras lo herían, recordándole la doble vida que llevaba. No podía confesarles que su expareja era un hombre, ni que el amor que sentía por otros hombres era tan real como el que profesaban ellos por su fe. En el fondo, Alejandro luchaba con un conflicto interno: ¿era egoísta por ocultar su verdad? ¿O protector por salvaguardar a su familia de la decepción? Miguel, por su parte, decidió devolver el gesto.
Una semana después del encuentro en el parque. Se presentó en la misma banca con un café y un pastelito comprados con su último sueldo. Para equilibrar la balanza. Dijo con una sonrisa. Alejandro. Sorprendido. Aceptó. Y así comenzaron charlas casuales. Hablaban de todo, del clima impredecible de Barcelona. De los desafíos de la crianza. De sueños frustrados. Miguel compartió su historia de despido y rechazo familiar. Y Alejandro escuchaba. Sintiendo una empatía que rayaba en la atracción. Pero el profesor se contenía, no podía permitirse distracciones. Mateo era su prioridad. Y cualquier relación podría exponerlo a juicios sociales que afectaran al niño. Sin embargo, las conversaciones se hicieron más frecuentes. Y Miguel empezó a ayudar con Mateo. Jugando con él mientras Alejandro descansaba un momento. Era un alivio. Pero también un riesgo. El incidente en la boquería fue el punto de quiebre. Mateo. Excitado por los colores y olores del mercado. Se soltó de la mano de su padre para perseguir una mariposa imaginaria y tropezó con un carrito de frutas. El grito del niño paralizó a Alejandro, quien vio sangre en la rodilla de Mateo y temió lo peor. La multitud se arremolinaba. Pero nadie actuaba. Entonces, Miguel apareció de la nada, había seguido a Alejandro discretamente. Atraído por la rutina que compartían. Con experiencia en primeros auxilios de su tiempo en el ejército, Miguel inmovilizó la pierna del niño y llamó a emergencias. En la ambulancia. Sostuvo la mano de Alejandro, quien lloraba de alivio y culpa. No es tu culpa, murmuró Miguel. Los niños son impredecibles. En el hospital. Los médicos confirmaron que era solo un esguince. Pero para Alejandro, ese momento reveló su vulnerabilidad, estaba solo. Y necesitaba ayuda. A partir de ahí, la relación se intensificó. Miguel visitaba el apartamento de Alejandro, ayudando con las tareas domésticas y cuidando a Mateo cuando el profesor tenía reuniones. Compartían cenas, risas y confidencias. Una noche, bajo la luz tenue de la cocina, Alejandro confesó su orientación sexual. Soy gay. Pero lo he escondido por Mateo. Miguel. Con los ojos brillando. Respondió, yo también lo soy. Y no me arrepiento de ser quien soy. Ese fue el inicio de un romance tentative. Lleno de besos robados y promesas susurradas. Pero el conflicto acechaba. Los padres de Alejandro anunciaron una visita sorpresa. Y el profesor entró en pánico. ¿Cómo explicar la presencia de Miguel? Decidió mentir, presentándolo como un amigo que ayuda con el niño. Miguel. Dolido. Aceptó. Pero sintió la primera grieta en su conexión. La visita fue tensa. Los padres, conservadores y devotos, notaron la cercanía entre los dos hombres y comenzaron a hacer preguntas incómodas. Ese amigo tuyo parece muy... Eten. ¿No será que estás confundido? ¿Hijo? Alejandro negó todo, traicionando sus sentimientos y a Miguel en el proceso. Esa noche, Miguel confrontó a Alejandro, ¿cuánto tiempo más vas a esconderte? Soy solo un secreto para ti. El profesor, abrumado por la presión familiar y el miedo al rechazo social, pidió tiempo. Pero el daño estaba hecho, Miguel se alejó, sintiéndose usado. Alejandro. Solo de nuevo.
Se enfrentó a su espejo interior, había elegido la comodidad sobre la autenticidad. Y el precio era la pérdida de un amor naciente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Mateo preguntaba por tío Miguel. Y el profesor inventaba excusas, sintiendo el peso de su cobardía. En el trabajo, sus colegas notaban su distracción. Y uno de ellos, un compañero abiertamente gay, le aconsejó: la sociedad cambia. Alejandro, Barcelona no es tu pueblo. Vive tu verdad. Pero el miedo era profundo. Arraigado en recuerdos de infancia donde los chismes sobre maricones eran moneda corriente. Meanwhile, Miguel regresó a su hostal, buscando empleo con renovado vigor. Encontró un puesto temporal en una constructora. Pero el vacío emocional lo consumía. Recordaba los momentos con Alejandro y Mateo. Y se preguntaba si valía la pena luchar por alguien que no luchaba por él. La tensión escaló cuando los padres de Alejandro extendieron su estancia. Insistían en que se mudara de vuelta a Sevilla, aquí en la ciudad. Todo es corrupción. Mateo necesita valores tradicionales. Alejandro, presionado, consideró la idea, imaginando una vida donde pudiera fingir normalidad. Pero en su corazón, sabía que eso significaría renunciar a su esencia. Una tarde, mientras caminaba por las Ramblas, vio a una pareja gay caminando de la mano, con un niño en un carrito. La escena lo golpeó, era posible, pero requería coraje. Decidió buscar a Miguel. Pero este no respondía a sus llamadas. El rechazo dolía, recordándole el precio de su indecisión. Miguel, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Su familia en Madrid lo había contactado tras enterarse de su despido, ofreciendo ayuda a cambio de corregir su estilo de vida. Vuelve, hijo, y olvídate de esas tonterías, dijo su madre por teléfono. Miguel rechazó la oferta, eligiendo su autenticidad sobre la comodidad financiera. Esta decisión lo fortaleció, pero también lo aisló más. En un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid, no. Él estaba en Barcelona, pero recordaba sus visitas a Madrid. Conoció a un grupo de amigos que lo animaron a seguir adelante. El amor verdadero no se esconde, le dijeron. Inspirado, Miguel decidió confrontar a Alejandro una vez más. La reunión ocurrió en el mismo parque donde todo comenzó. Alejandro llegó con Mateo, quien corrió hacia Miguel con alegría. Los adultos hablaron con tensión, Alejandro se disculpó, admitiendo su miedo. Mis padres me han educado en un mundo donde ser como nosotros es pecado. Miguel, comprensivo pero firme, respondió: el pecado es vivir una mentira. ¿Qué ejemplo le das a Mateo? La conversación escaló a una discusión sobre moralidad. ¿Era correcto priorizar la familia biológica sobre la elegida? Alejandro defendió su cautela, argumentando protección, mientras Miguel abogaba por la visibilidad como acto de resistencia social. Al final, acordaron intentarlo de nuevo, pero con honestidad. Sin embargo, la sociedad intervino. En la escuela de Alejandro, rumores comenzaron a circular tras una foto inocente en redes sociales donde aparecía con Miguel. Un padre conservador confrontó al director: no quiero que un homosexual enseñe a mi hijo. Alejandro fue llamado a una reunión, donde se le sugirió discreción para evitar escándalos.
El profesor se sintió traicionado por el sistema que supuestamente lo protegía. En casa. Sus padres descubrieron la verdad al ver mensajes en su teléfono. La explosión fue inevitable. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Y el niño? Lo corromperás. Alejandro. Por primera vez. Defendió su identidad: soy gay. Y eso no me hace menos padre. Sus padres partieron enfurecidos, amenazando con cortar lazos. El precio fue alto. Alejandro perdió el apoyo familiar, enfrentando soledad financiera y emocional. Mateo, confundido, preguntaba por sus abuelos. Y el profesor luchaba por explicar conceptos de diversidad a un niño tan pequeño. Miguel, solidario, se mudó temporalmente con ellos, ofreciendo estabilidad. Pero la relación se tensó bajo la presión. Miguel quería visibilidad, mientras Alejandro temía repercusiones en su trabajo. Una noche, discutieron ferozmente. ¿Me amas lo suficiente para arriesgarlo todo?, preguntó Miguel. Alejandro, dubitativo, respondió: amo a Mateo más que a nada. Esta respuesta hirió a Miguel, quien sintió ser secundario. La crisis culminó en un evento social. Invitados a una fiesta de un amigo común, Alejandro y Miguel asistieron como pareja. Allí, se encontraron con excompañeros conservadores que murmuraban comentarios homofóbicos. Alejandro, avergonzado, se distanció de Miguel durante la noche, fingiendo ser solo amigos. Miguel, herido, dejó la fiesta solo. Al día siguiente, confrontó a Alejandro: elegiste la apariencia sobre nosotros. ¿Vale la pena? Alejandro, ríela sin su error. Lloró: tengo miedo de perderlo todo. Pero Miguel, cansado de ser el secreto, se fue, dejando a Alejandro con el eco de su traición. Solo ahora, Alejandro reflexionó sobre sus decisiones. Había priorizado la aceptación social sobre el amor, pagando con aislamiento. Mateo, sensible, notaba la ausencia y preguntaba: ¿tío Miguel volverá? El profesor, determinado a cambiar, comenzó a asistir a grupos de apoyo para padres LGBT en Barcelona. Allí, escuchó historias similares de rechazo y resiliencia, fortaleciendo su resolución. Decidió salir del armario públicamente, escribiendo una carta a sus padres y colegas. El riesgo era inmenso: posible pérdida de empleo, ostracismo social. Pero el precio de la mentira era mayor. Miguel, meanwhile, se sumergió en su nuevo trabajo, intentando olvidar. Pero los recuerdos persistían: las risas con Mateo, las miradas con Alejandro. En un momento de debilidad, contactó a su familia, buscando reconciliación. Su hermano, más abierto, me dio: los tiempos cambian. Mamá, dale una oportunidad. La madre accedió a una llamada. Pero con condiciones: si dejas esa vida, te ayudamos. Miguel rechazó, eligiendo su integridad. Esta decisión lo empoderó, pero lo dejó vulnerable. En Barcelona, se unió a una ONG para derechos LGBT, canalizando su dolor en activismo. Allí, organizó talleres sobre visibilidad, inspirando a otros a enfrentar prejuicios.
Alejandro, transformado por la separación, tomó acciones audaces. En la escuela. Durante una asamblea. Habló abiertamente sobre diversidad. Ser gay no me define como profesor. Pero ocultarlo me destruía. Algunos colegas aplaudieron. Otros murmuraron. El director, presionado, lo respaldó. Pero advirtió sobre posibles quejas. En casa. Explicó a Mateo, papá quiere a hombres. Como otros quieren a mujeres. Y eso está bien. El niño, inocente, aceptó. Entonces, Miguel es tu novio. Alejandro sonrió con lágrimas, lo era. Y espero que vuelva. La búsqueda de reconciliación llevó a Alejandro a la ONG donde Miguel trabajaba. Al verlo, Miguel se tensó. ¿Qué quieres ahora? Alejandro. Humilde. Confesó, elegí mal. Perdí a mis padres. Arriesgué mi trabajo. Pero gané libertad. Quiero estar contigo. Abiertamente. Miguel. Conmovido pero cauteloso. Respondió, el daño duele. ¿Estás listo para el precio? Discutieron matices éticos. ¿Era justo pedir perdón tras repetidas traiciones? ¿Podía el amor superar el resentimiento? Acordaron una prueba, vivir juntos. Pero con transparencia total. La convivencia trajo desafíos. Mateo se alegró. Pero la sociedad no. Vecinos chismorreaban. Y en la guardería. Algunos padres evitaban a Alejandro. Una carta anónima llegó, degenerados no son bienvenidos. El profesor sintió el peso de los prejuicios. Cuestionando si su decisión era egoísta. Miguel Seporti organizó una reunión comunitaria para educar sobre tolerancia. Pero internamente. ¿Luchaba con desconfianza? ¿Alejandro cedería de nuevo bajo presión? El clímax llegó con una crisis familiar. Los padres de Alejandro regresaron. Demandando ver a Mateo. En la confrontación. El profesor se mantuvo firme, si no aceptan quién soy. No verán a su nieto. La madre lloró, la iglesia dice que es pecado. Alejandro replicó, el pecado es rechazar al hijo. El padre. Silencioso. Partió. Pero la madre dudó. Plantando una semilla de cambio. Esta victoria costó a Alejandro noches de insomnio. Pero fortaleció su vínculo con Miguel. Sin embargo, una traición inesperada surgió. Miguel. Estresado por el activismo. Confió en un amigo sobre sus dudas. Quien lo traicionó publicando detalles en redes. Alejandro. Al verlo. Se sintió expuesto, pensé que éramos un equipo. Miguel se disculpó, fue un error. Pero tú me has herido antes. La discusión escaló a acusaciones mutuas. Revelando resentimientos profundos. ¿Era su relación sostenible? ¿O solo un ciclo de dolor? Ambos tomaron espacio. Reflexionando. Alejandro se dio cuenta de que su viaje era sobre autoaceptación. No solo romance. Miguel comprendió que el activismo no curaba heridas personales. En una terapia de pareja. Exploraron conflictos, presiones sociales. Traumas familiares. Dilemas éticos. El terapeuta preguntó, ¿qué están dispuestos a sacrificar? Alejandro respondió, mi miedo. Miguel, mi orgullo. La reconciliación fue gradual.
Compartieron momentos simples, paseos por la playa de Barceloneta. Cenas familiares. Mateo florecía, aprendiendo sobre diversidad. Pero el precio persistía, Alejandro perdió ascensos en el trabajo. Miguel enfrentó amenazas online. Aún así, su amor crecía, forjado en adversidad. El punto de inflexión final ocurrió durante una manifestación por derechos LGBT en la Plaza Cataluña. Alejandro, por primera vez, marchó, sosteniendo la mano de Miguel y llevando a Mateo en hombros. La multitud aplaudía, pero contramanifestantes gritaban insultos. Un objeto voló, golpeando a Miguel en el brazo. En el hospital, Alejandro sostuvo su mano, esto es el precio. Pero lo pago gustoso. Miguel, vendado, sonrió, juntos. Lo superamos. De vuelta en casa, reflexionaron sobre su viaje. Alejandro había perdido a su familia extendida, pero ganado una elegida. Miguel había sacrificado estabilidad, pero encontrado propósito. Mateo, testigo inocente, representaba la esperanza, una generación menos cargada de prejuicios. Sin embargo, dudas persistían, ¿habían elegido correctamente? ¿O el daño a Mateo era irreparable? La relación se solidificó, pero no sin más pruebas. Cuando los padres de Alejandro intentaron una reconciliación condicional, el profesor rechazó, acepten todo o nada. La madre, eventualmente, visitó sola, comenzando un diálogo tentative. Este progreso costó años de paciencia, ilustrando que el cambio social es lento. En el epílogo de su historia, Alejandro y Miguel se casaron en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Barcelona, con Mateo como testigo. Amigos de la comunidad los rodeaban, celebrando no solo su amor, sino su resiliencia contra ADS. Pero el viaje les enseñó que cada decisión tiene un costo, traiciones pasadas dejan cicatrices. Y la sociedad aún juzga. ¿Fue correcto para Alejandro priorizar su autenticidad sobre la estabilidad familiar tradicional? ¿O debería haber mantenido el secreto por el bien de su hijo?